One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. El derecho al agua es un derecho humano. Sin embargo, su uso necesita de programas y acuerdos ante la autoridad que requieren ser regularizados. En este episodio, Leonor Quirós, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Nacional, comparte con nuestro conductor Alejandro García las razones del por qué el uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Recordarán ustedes que ya en algunos de nuestros episodios abordamos el tema de ESG y de cómo se está transformando la forma de hacer negocios. Hoy en día se espera de las empresas, pues no solamente que hagan bien a lo que se dedican, a su giro comercial, sino que haya una práctica ética y con integridad, ¿no? Hoy en día no solamente se trata de hacer negocio, sino de hacerlo bien y obviamente esto tiene relación con los propios empleados, los integrantes de la organización, con el medio ambiente, con la comunidad en la cual están establecidos estos negocios. Entonces, para dar continuidad un poquito al tema de ESG, decidimos abordar el día de hoy un tema muy interesante justamente sobre ética e integridad en materia de agua en general. Ahorita un poquito vamos a entrar al tema, pero bueno, decidimos invitar a una autoridad en la materia, alguien a quien nos da mucho gusto recibir el día de hoy. Ella es Leonor Quirós. Leonor pues es actualmente presidente de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex. Es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado, también participa como profesora en maestrías en diversas instituciones, forma parte de diversas organizaciones, en fin, es una mujer que está llena de actividades y por lo mismo le queremos dar un especial agradecimiento por haberse abierto este espacio para platicar el día de hoy con nosotros. Leonor, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Para mí, Hogan es parte de mi corazón, parte de las instituciones a las que pertenezco, pero además para hablar de este tema tan importante y tan relevante, como bien lo comentas, las empresas no solamente tenemos que fijarnos en generar utilidades, por supuesto que es uno de sus objetivos, pero hay que operar siempre apegado a la norma y yendo más allá, con buenas prácticas y sobre todo respetando derechos humanos y por supuesto que el derecho al agua es un derecho humano. Sin duda, sin duda. Platicamos en otro de nuestros episodios sobre el derecho humano también del acceso a la electricidad, a la energía eléctrica. Y bueno, pues abordaremos el día de hoy contigo este tema del agua. Y creo que hay dos grandes ámbitos que me gustaría platicar contigo el día de hoy, Leonor, que es, por un lado, el tema de extracción, de suministro, de consumo de agua, por parte del sector empresarial y el otro rubro que es la descarga de aguas que ya pasaron por algún tipo de proceso industrial y que, bueno, se van a vertir nuevamente a lo mejor en los afluentes naturales. Entonces, creo que hay ahí esos dos grandes rubros que me gustaría separar y si te parece, empezamos con el tema primero de consumo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista específico de esta cultura de integridad, de ética? Bueno, pues por supuesto que hay que tener una cultura de responsabilidad, incluso como personas físicas, como ciudadanía en general. El uso que le das al agua en casa, en empresa, la llave que está en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en una calle y lavando el coche con manguera? Creo que a todos ya nos empieza a generar cierto rechazo a ese tipo de conductas porque estamos desperdiciando el agua. El agua no es un recurso natural infinito, es un recurso natural finito, pero que además cada vez cuesta más trabajo mantener la infraestructura
que lleva esa agua hacia nuestras casas y hacia las empresas. Entonces tenemos que actuar siempre apegados a la responsabilidad desde que abrimos el agua, cuando nos bañamos, cuando lavamos trastes como persona física. Pero pasando al ámbito empresarial, pues igual que el ser humano, una empresa requiere agua para operar, unos giros más que otras, pero sobre todo todas estas empresas que tienen un muy buen gobierno corporativo, es ineludible que forme parte de sus estrategias ESG el cuidado del agua. Pero no solamente el cuidado del agua cuando te está llegando a la empresa, lo cual implica, por supuesto, un pago, una contribución para usar esa agua, sino qué hacemos con el agua también al interior de nuestra empresa. Y ahí es en donde viene también una parte muy importante de nuestra ética en cuanto a la utilización del agua, porque es utilizarla, pero tratar de no tirarla después, tratar de reusar lo que se pueda reusar. Y ahí es en donde se requiere también una gran inversión por parte del Estado y de las empresas para tratar de reutilizar el agua. Entonces, pasando a la primera fase, que es la que me preguntas sobre el consumo de agua, pues es muy importante primero tener tu conexión, una conexión legal hacia el agua. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer, sobre todo en la economía informal, pues hay mucha clandestinidad en cuanto al uso de agua. Entonces ahí es un deber primario por parte del Estado de regularizar todas las tomas de agua y que cada persona que está consumiendo agua pueda estar perfectamente inventariado el domicilio en el que se está utilizando el agua, pero también el consumo que está teniendo con medidores muy bien calibrados y cobrar la contribución que se requiera pues, por el uso de esa agua. Por supuesto que tiene que haber subsidios a las pymes, por ejemplo, pues claro que tiene que haber subsidios, pero esos subsidios no obstaculiza que tengas tú perfectamente mapeado quién, cómo, cuánto está utilizando el agua. Entonces ahí tenemos una primera participación por parte del Estado-empresa, es una comunión en donde la empresa también tiene que tener esa ética para decir yo estoy utilizando agua, estoy identificando que no tengo un medidor, entonces estoy en una toma clandestina. Eso, por una parte, es muy importante, el no operar en la clandestinidad y sobre todo tener un programa específico para pymes para identificar quién sí está usando agua, no le está pagando y poder acercarse a través de acuerdos y de voluntariamente también las empresas acercarse a la autoridad y la autoridad a las empresas para regularizarla. Pero luego vamos a la gran escala, las empresas que sí toman agua de manera regular, que tienen su medidor, su suministro perfectamente legal. ¿Qué sucede con los pagos de agua? Creo que también es un asunto muy importante en donde se tiene que hacer un análisis si estamos pagando lo que realmente se tiene que pagar. Y eso forma parte de la legalidad. No nada más basta con tener una toma legal de agua y un medidor, sino que ese medidor corresponda a tu contribución con el Estado por el uso de esa agua, porque en la medida en la que paguemos lo que se debe de pagar, pues es en la medida en la que esperamos también que el ente público, que el Estado invierta esos recursos que se generan por consumo de agua para la infraestructura y el mantenimiento de esa infraestructura de agua. Entonces ahí viene esta segunda parte de regularización. Realmente estás pagando lo justo, porque también hay que identificar fugas de agua, que es otra tercera parte de tu responsabilidad. Ya vimos 2 cadenas, ahora vamos al tercer eslabón. ¿Qué tanto estoy identificando y qué tanto monitoreo dentro de mis áreas de cumplimiento y mis áreas operativas si tengo o no alguna fuga de agua? ¿O qué tanto también estoy colaborando con el Estado cuando identifico que hay una fuga de agua, inclusive como ciudadanía? Estoy reportando esas fugas porque es agua que no se está utilizando y que se está desperdiciando. Entonces, esa es una tercera parte del eslabón también que implica también mantenimiento. No nada más es identificar que hay una fuga de agua, sino qué causó esa fuga de agua. Porque si fue una causa de mantenimiento, pues es imputable a mí como usuaria, ya sea en casa o en empresa. Y esa es otra tercera parte del eslabón. Como se dice llanamente, del medidor para adentro es tu responsabilidad y la otra es la responsabilidad del Estado de acercar el agua justamente hasta tu medidor. Hemos platicado, como comentaba en otros episodios, sobre los estándares ESG y sobre esto que definitivamente ya dejó de ser una moda, es ya una forma de hacer negocios y creo que está penetrando de manera importante en nuestro país. Sin embargo, mucho de esto que hacen las empresas para cumplir con estos estándares lo hacen voluntariamente. No está perfectamente reglamentado, a lo mejor la normatividad todavía no tiene cierto nivel o ciertos estándares y a lo mejor las empresas, particularmente empresas transnacionales, de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo voy a
estandarizar mi operación a nivel mundial y muchas veces eso queda por encima de la normatividad, es decir, hacen más que lo que les pide la norma. Desde este punto de vista, y lo mencionabas tú atinadamente, esta voluntad que debe haber por las empresas, ¿no? O sea, no solamente es cumplir con el marco regulatorio, que bueno, eso es lo que se espera, pero ¿qué tanto estás dispuesto a ir más allá, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto, por ejemplo, a compartir, ¿verdad? Si tú tienes determinados metros cúbicos que puedas consumir, ¿qué tanto pudieras estar dispuesto a compartir? Lo que tú comentabas, oye, el agua que estás extrayendo, pero que dentro de tu proceso termina no utilizándose, ¿qué vas a hacer con ella, no? Pudieras pues simplemente dejarla correr, pero también pudiera hacer otra. Entonces, ¿cómo lo ves tú y sobre todo desde tu posición en Coparmex, esto que las empresas deberían de quedarse nada más en lo que se les pide o es bueno que vayan más allá? No, bueno, por supuesto que siempre va a ser bueno que ciudadanía, ya sea corporativa o ciudadanía como tú y como yo, personas físicas, vayamos más allá de la norma. Eso es clave, porque sí hay normas que regulan tanto el suministro como las descargas de aguas residuales. Pero esas normas, por supuesto que además es esperado, como tú bien mencionas, que cumplan con la ley, pues hay que detectar cuando no se cumple, como un primer paso. Pero también es parte de la competitividad el tener estas mejores prácticas que no nada más le vas a hacer un bien al medio ambiente, ahorrando agua, reutilizando esa agua, sino que además puedes ayudar al Estado y contribuir con el Estado para que más personas tengan más agua. Tuvimos hace poco, a finales, mediados del año pasado, incluyendo un poco de septiembre, octubre, carestía de agua en algunas zonas norte del país. Bueno, ¿qué tanto las empresas estamos coadyuvando con el Estado para poder ayudar en esas épocas de crisis a que la comunidad en la que opero no se quede sin agua? Y ahí viene un tema muy interesante, esta colaboración público-privada, en donde tú tienes, por ejemplo, una concesión para explotar un pozo. Por supuesto que tienes la obligación de darle, que sea legal, por supuesto, el uso de ese pozo, pero además darle mantenimiento y que si no le das mantenimiento, el Estado te lo pueda quitar porque no cumpliste con tus obligaciones, ¿no? Entonces ahí hay un deber del Estado de vigilancia. Pero si estás cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones de esa concesión, bueno, ¿qué tanto cuando hay carestía o cuando no la hay? Estoy compartiendo parte de ese beneficio que yo tengo en virtud de ese bien público que es el agua. Ahí es en donde viene muy al caso este llamamiento que hizo, por ejemplo, en un primer momento el gobierno de Nuevo León para decirle a las empresas, tenemos esta situación, necesitamos colaborar. Y muchísimas empresas, la gran mayoría, alzó la mano para colaborar y decir, yo ya hice mi análisis de la extracción de agua que estoy teniendo de esta agua concesionada, no la estoy utilizando toda, voy a disminuir parte de mi producción y vemos cómo compartimos esa agua con la comunidad. ¿Qué es lo esperado? Que no sea solamente en época de crisis. Yo creo que parte de nuestra ética y la integridad de nuestra operación es identificar, no nada más en crisis, sino en el mediano y en el largo plazo, que si realmente no estoy utilizando todo el agua que en un primer momento supuse que yo iba a utilizar, porque además estoy generando ahorros por tecnologías en las que estoy invirtiendo, se pueda también compartir esa concesión con el Estado y decir, de todos los metros cúbicos de agua que tengo concesionado, durante este análisis de 5 o 10 años no he utilizado tantos metros cúbicos, te los dono, te los devuelvo. Creo que esa es la parte de colaboración que todos estaríamos esperando en un ambiente ESG, pero también es muy importante por parte de la autoridad por respetar esos derechos adquiridos, ¿no? Creo que allí es una simbiosis de deberes y de derechos. Es deber compartir cuando no lo estás utilizando, pero también hay un derecho que tienes como empresa a que sean respetados esos derechos adquiridos. Creo que el punto intermedio es respeto a esos derechos adquiridos, porque además los estás cumpliendo en tiempo y forma y le estás dando mantenimiento a ese pozo, pero también yo colaboro con la autoridad pues dando el agua que no estoy utilizando, porque ¿de qué me sirve tener el agua guardada cuando puedo estar beneficiando mucho más comunidad? Creo que esos son los análisis público-privado que nos hace falta todavía hacer de manera seria para poder identificar subutilización de agua y compartirla en zonas en donde realmente se necesita. Y la inversión en infraestructura, por supuesto que es muy importante la inversión en infraestructura. Tú ya lo mencionabas y lo mencionabas muy bien. Empresas transnacionales tienen metas mucho más elevadas que las normas nacionales.
esas metas que son de alto impacto, pues generan ahorros en consumo de agua, y qué tanto esas inversiones que yo estoy realizando para utilizar menos agua están siendo premiadas por el Estado, por ejemplo. Claro. Y ahí es otro punto muy relevante. No se están... no nada más el subsidio tiene que persistir para las empresas y las personas que necesitan el agua, sino que también tiene que premiarse a las empresas que están invirtiendo bajo sus estándares de buenas prácticas, están invirtiendo de más para que esa agua alcance más para todos. Claro. Ahí es donde creo que tendría que haber beneficios en el ámbito fiscal para que cada vez más empresas decidan invertir y consumir menos agua en virtud de esas nuevas tecnologías. Sí, me parece que es importante, y el aprendizaje puede venir a partir de casos concretos como el de Nuevo León. Yo resido en Monterrey, entonces me tocó vivir de cerca esa situación, y que bueno, no estamos exentos de que este año se repita. Inclusive ya a nivel local ya empezó ahorita un poquito el debate sobre qué va a pasar en verano, si el estado va a estar listo. Está el tema del trasvase a Tamaulipas a virtud del convenio que se tiene. Pero regresando, creo que a partir de estos ejemplos yo extraigo dos cosas fundamentales. La primera es que tiene que haber esta apertura entre la iniciativa privada y el gobierno de no entrarle a este tema con reservas, así como que tú me quieres quitar lo mío, pero yo te quiero, o sea, como que ya el approach que se hace es un poquito como cada quien va medio a la defensiva, y creo que sí deberíamos de cambiar ese chip para que sea un enfoque colaborativo realmente, ¿verdad? O sea, cartas abiertas, esto es lo que hay, ¿cómo podemos ayudar Estado, iniciativa privada, en mejorar la comunidad, ¿no? El entorno. Entonces creo que sí debe haber este cambio. Y el otro es el que tú mencionabas sobre incentivos, ¿no? ¿Cuáles incentivos como Estado voy a dar? Porque no solamente se trata de, bueno, vas a compartir, y no solamente como esto se trata de compartir cuando esté el spotlight, ¿no? O sea, está la crisis, están los medios, bueno, déjame comparto, ¿no? En el periodo de normalidad, cuando nadie lo está esperando, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás estableciendo programas de mediano y largo plazo que realmente traigan ese beneficio, ¿no? Entonces, coincido contigo en esta importancia de la colaboración entre Estado y, desde luego, desde el punto de vista gubernamental, pues la colaboración de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Que también es importante. Al final del día, esta es una materia que atañe por ciertos motivos a cualquier orden de gobierno, ¿no? Vamos, si quieres, Leonor, si te parece, hacer una muy breve pausa y ahorita regresamos. Abordando Derecho. Estamos aquí de regreso de esta breve pausa y bueno, pues estamos conversando con Leonor Quiroz, nuestra invitada del día de hoy, sobre ética e integridad, particularmente en el uso y el consumo de agua. Leonor, antes de seguir con el tema, acostumbramos platicar un poquito sobre ustedes, nuestros invitados, para que el público pueda conocer un poquito más de ustedes. Y bueno, en tu caso, y permíteme aquí por el atrevimiento, pero quisiera que nos platicaras de un tema en específico. Sé que tú eres una férrea activista en materia de género, que pues es uno de los grandes retos de la sociedad mexicana, sin duda. Y bueno, sé que este tema te apasiona, le dedicas mucho tiempo, y me gustaría mucho que pudieras compartir unos breves minutos sobre esta actividad que tú desarrollas con nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, pues por supuesto que no nada más es una pasión, es un propósito de vida. Para mí el tema de género, y no nada más en materia de mujeres, sino también de comunidad LGBTIQ+, pues es un propósito en el que todos los días me levanto con la firme convicción de que tenemos que mejorar versus el día anterior. Desgraciadamente, esas comunidades, tanto de mujeres como de comunidad LGBTIQ+, pues sus derechos humanos cada vez son más y más y más pisoteados, y tenemos que hacer algo como sociedad, no nada más para que ejerzan sus derechos, sino para que existan mecanismos que permitan sancionar a quienes no están respetando sus derechos. Entonces, mujeres y hombres que forman parte de estas comunidades, y por supuesto las niñas y las mujeres de nuestro país, que tenemos grandes desventajas por el simple hecho de haber nacido mujeres o por tener
una preferencia sexual o por identificarme con un sexo distinto al biológico, pues somos agredidos o agredidas, ¿no? Y el tema de violencia en especial es un tema al que le presto muchísima atención y pues es todos los días hacer conciencia de qué tanto estamos siendo violentas y violentos en nuestro día a día, de manera verbal, a través de la omisión, ese violentómetro que desde la etapa más baja del violentómetro ya estamos agrediendo a alguien y es muy importante hacerlo consciente, pero también en todos los espacios en los que interactuamos como seres humanos. Para podernos llamar seres humanos tenemos que ser humanos y tenemos que respetar derechos humanos. ¿Y cuántas veces no nos pasa en un ambiente laboral, por ejemplo, en donde hay machismo y en donde a las mujeres se les minimiza no nada más sus éxitos y sus logros, sino que en una simple sesión, una reunión es la última que habla, la que no se le da validez a su dicho, el trabajo que le cuesta a esa misma mujer llegar a una posición versus el hombre que está al lado de ella. Desgraciadamente, las labores de cuidado que hoy día siguen en nuestra cultura impactando de manera diferenciada a las mujeres, pues sigue siendo una barrera para su crecimiento personal, para su crecimiento profesional, y qué tanto las empresas estamos haciendo para nivelar con equidad esas carencias todavía de cultura en donde se repartan las labores de cuidado de manera paritaria. Entonces, por eso para mí el formar parte de distintos colectivos en materia de defensa, específicamente los derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, es algo a lo que le dedico pues siempre algunas horas al día, y también dentro de las empresas en las que colaboro o he tenido oportunidad de colaborar, siempre he estado en los comités de equidad, de diversidad, equidad e inclusión, y en los organismos empresariales en los que participo también tratando no nada más de sensibilizar, sino de también tener acciones afirmativas para ir permeando estas barreras y que cada vez se disminuyan. Pues muchas gracias por este trabajo, de verdad te felicitamos. Como tú sabes, para nosotros en Hogan Lovells es también un tema, y desde hace muchos años pasamos del discurso a la acción. Tenemos el comité de equidad y creo que el escuchar a aliadas tan importantes como tú en lo que estamos haciendo, y que no solamente se trata, en tu caso, de señalar, sino realmente de contribuir a generar cultura, tomar acciones en específico. Entonces, bueno, pues no desistas en esa tarea. Vamos, si quieres, de vuelta al tema del día de hoy, y un poquito para ir cerrando. Hablábamos de estas dos vertientes, ¿no? La parte de extracción o consumo, la parte luego intermedia de cómo se utiliza, y luego está esta última parte que es descargar a los afluentes naturales, o descargar a la tubería, al drenaje, etcétera. Platícanos de nuevo desde el punto de vista de ética y bajo estos parámetros que hoy en día están guiando el diario operar de las empresas. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, pues por supuesto que también para la descarga la ética es importantísima, y el tener conciencia que tenemos que tener un título de descarga como empresas para poder descargar a cuerpos de agua de uso nacional, por ejemplo, cuerpos de agua nacionales. Entonces, eso es un primer paso. El operar no en la clandestinidad, sino descargar aguas como se deben de descargar. Pero también en colaboración con el gobierno, porque hay muchas descargas de aguas residuales que son clandestinas y que no están vigiladas, normalizadas, inspeccionadas, y eso, por supuesto, nos afecta a todos. Nuestro derecho humano está siendo afectado por parte de esas empresas que están tirando aguas negras a mares y a ríos sin tener el título que ampara que lo puedan tirar después de un tratamiento primario, un tratamiento secundario o incluso un tratamiento terciario, para poder reutilizar el agua lo más que se pueda, como ya lo mencionábamos, y que la descarga final cumpla con los parámetros de la norma vigente. Y existe una norma oficial mexicana que garantiza un cumplimiento específico cuando tienes un título de descargas, y es la norma 001 de la Semarnat. Esa norma 001 establece parámetros bajo los cuales puedes descargar aguas a estos cuerpos de aguas nacionales. Pero ¿qué sucede si falla el título? Pues estamos operando en la clandestinidad. Pero si sí tenemos título y no cumplimos los parámetros, estamos actuando en la ilegalidad. Y entonces ahí es en donde las áreas de cumplimiento en las empresas y sobre todo el gobierno apoyando a pymes tienen que verificar que los parámetros de esas aguas residuales que están siendo descargados
a los cuerpos de agua nacionales, cumplan con esos parámetros. Y recién tuvimos una reforma a esa norma 001 que tenía muchísimos años, 20 años, que no se había modificado. Tuvo ya una reforma el año pasado, se publicó en el Diario Oficial en abril del año pasado, una reforma con nuevos parámetros. ¿Qué es lo que sucede con esos nuevos parámetros? Bueno, pues que suponen inversión en infraestructura, en tecnología, para poder llegar a esos parámetros. ¿Qué es lo que se requiere? Pues tiempo. Tiempo, porque no puedes pasar de un día a otro al cumplimiento de esos nuevos parámetros, y por eso es que el propio Estado da un plazo razonable para cumplirlos. Esos plazos van hasta los 4 años, dependiendo del proyecto de inversión de cada empresa, para que puedas llegar a cumplir con esos parámetros. A mí me parece algo muy positivo, pero sí hay que ubicar que la mayoría de las empresas que regula la norma 001, pues son las empresas que están en tiempo y en forma descargando y cumpliendo con sus parámetros actuales y después con los parámetros que dentro de 4 años tengan que cumplir. Pero hay una gran mayoría de negocios o de casas que no cumplen con esos parámetros. Y creo que ahí es en donde hay que hacer un alto, porque no están siendo inspeccionadas y es lo que más daño puede hacer a los cuerpos de agua. Lo mismo que los drenajes. Hay otra norma, que es la norma 002, que regula las descargas de aguas residuales a los drenajes municipales. Tanto la norma 002, que es de descargas a drenajes, como la norma 001, que es a cuerpos de agua nacional, tienen que estar, por supuesto, autoridades y sociedad y gobierno reaccionando de manera conjunta para identificar lo que está fuera de norma, para regular lo que esté fuera de norma, pero también para poder contribuir a esas inversiones que se requieren. Hay tecnologías en el mundo que nos permiten llegar a estándares de reuso de agua en verdad en porcentajes altísimos. Hay empresas que ya están logrando en algunas de sus plantas 100% de reuso de sus aguas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Promoverlo. Y creo que eso es bien importante, porque sí sirve que una gran empresa transnacional invierta y reuse el 100% de su agua, pero no es la mayoría. No, ahora sí que una ave no hace verano, ¿no? Necesitamos que haya un impulso y una política de Estado para impulsar esas inversiones. Y por supuesto que eso se hace también a través de incentivos. Por supuesto que a través del VAT, cuando no cumples y que te manden al paredón si estás incumpliendo parámetros. Sí. Pero también tenemos que dar este paso más allá. Ya cumples los parámetros. Ahora, ¿qué hacemos para que des ese brinco a una inversión mucho mayor y que puedas reusar casi la totalidad de tus aguas en tu mismo proceso productivo? Sí, totalmente. Y también creo que los incentivos pueden venir de otra forma, desde luego incentivos gubernamentales, pero también incentivos que tienen que ver con, por ejemplo, acceso a créditos. Ya hoy en día, instituciones financieras a nivel internacional están pidiendo que se cumplan ciertos estándares ESG para otorgar un financiamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que para las empresas es un ganar-ganar, ¿no? O sea, es un tema, desde luego, operativo, pero también reputacional, pero también de financiamiento, pero también de estar al día en el compliance y no tener, digamos, ningún problema con la autoridad. Y lejos de tener un problema, tener una situación de cordialidad, ¿no? Con la autoridad, donde realmente venga esta colaboración. Ojalá en los años por venir veamos este cambio, ¿no? Y empecemos a comunidad, empresas, gobierno, a actuar un poquito más de la mano. Y como decía yo, pues a partir de ejemplos concretos es la mejor forma de aprender. Y bueno, lo que estamos viendo en el norte creo que puede ayudar a eso. Leonor, pues fue un verdadero placer tenerte. De nuevo, gracias por abrirte este espacio. Y bueno, seguramente para nuestra audiencia van a quedar por ahí dudas, interrogantes. No sé si tengas alguna red social de tu preferencia donde te gustaría compartirla para que te puedan seguir, si es el caso. Y desde luego extenderte la invitación. Ojalá nos puedas visitar pronto. Claro que sí, saben que mi corazón, como lo dije desde un principio, está aquí con ustedes en Hogan Lovells, y por supuesto que pues en redes estoy en Facebook, estoy en Twitter y estoy en Instagram, cualquiera de las tres, Leonor Quiroz, @LeonorQuiroz, y pues ahí pueden encontrarme y participar. Tú bien lo comentas, ¿no? Este tipo de intercambios es relevantísimo, pero yo miré un paso más allá. Y es qué compromiso tenemos nosotros como ciudadanía. Creo que en materia de agua siempre hay que empezar en casa.
¿no? Y que todos pensemos y nos replanteemos qué tanto estamos utilizando el agua en casa, tanto de manera responsable como reutilizándola. Parte de la responsabilidad es reusar el agua, ¿no? ¿Qué tanto el agua de la regadera lo estoy utilizando para otros procesos adentro de mi casa? Claro. Eso mismo es lo que tenemos que hacer en el sector empresarial. Un análisis, invirtamos en análisis, tanto en lo privado como también en el sector público, para poder detectar esa agua que estoy consumiendo en mi proceso, casa, empresa o gobierno, para reutilizarla. Y de esa manera, el agua, que es un bien escaso, se pueda distribuir de mejor manera. Aquí volvemos a un tema de distribución de riqueza. El agua es un tema de distribución de riqueza. Lo que no se vale en nuestro país es estas desigualdades de acceso y de no acceso a agua. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, y los esperamos pronto con un nuevo tema muy interesante. Hasta luego. 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.